Mañana, como hemos indicado en la misa, Domingo de Ramos, es una fiesta de Cristo Rey. El darnos cuenta que el Señor durante toda la vida pública quiso ocultar el que públicamente los que le habían reconocido como Mesías dijeran nada, porque no confundieran su reino con lo que en la mente de la mayoría pues había. Ellos consideraban que el rey Mesías, cuando viniera, que extendería su reino, un reino eterno, un reino, pensaban que era un reino temporal, que sería un rey político, un rey que dominaría todos los pueblos. Entonces el Señor ocultaba esto para que no confundieran su misión y el pueblo se sublevara. El pueblo estaba deseando salir del dominio de los romanos. El pueblo anhelaba la liberación, la libertad del pueblo, y entonces en cualquier signo extraordinario que el Señor diera, pues la gente se entusiasmaba enseguida. Cuando multiplican los panes y los peces, la gente quiere proclamarlo rey y el Señor huye y se esconde. Pues bien, cuando llega el Domingo de Ramos, cuando ha llegado la hora y el Señor se dirige a Jerusalén, aquel Domingo de Ramos, el Señor acepta el ser reconocido como rey. Entonces, el pueblo que iba peregrino a Jerusalén, pues se va entusiasmando: bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. La gente, pues, ya ha llegado el momento de lo que estábamos esperando. Y entonces Cristo verdaderamente lo acepta, pero la gente no entendía lo que significaba el ser rey. Ese entusiasmo que se despierta, pues viene el desengaño cuando es condenado por Pilato. Viene ahí el que viene de aquel entusiasmo, se convierte en rechazo del Señor. Aquellos mismos que habían estado aclamando: bendito el que viene, el Señor había admitido todo aquello. Pero esos son los mismos que luego crucifícale, crucifícale. Pues bien, es Cristo Rey, la procesión de los ramos, que va al combate. No es Cristo Rey sentado a la derecha del Padre, Rey del universo. Estar sentado a la derecha del Padre quiere decir que el hombre, Jesús, participa de todo el esplendor propio de lo que es Dios, de la divinidad. Y en esta ocasión es un rey que camina al combate. Hay un arma que va a llevar él mismo, que es la cruz. Y el combate va a tener lugar durante la pasión. La pasión es el combate en que Él, asumiendo los pecados del mundo, se va a entregar, se va a sumergir en el sufrimiento y en la muerte, para poder ofrecer al Padre un acto de amor infinito, para que la misericordia de Dios pueda derramarse sobre el mundo. Se va a entregar a la pasión. La Iglesia nos invita en este Domingo de Ramos a acompañarle, pero sabiendo que acompañar a Cristo es estar dispuestos a participar de su cruz, es estar dispuestos a colaborar con Él, y eso serán las promesas del bautismo. Por eso veis, el primer acto, podríamos decir, que hemos de tratar de vivir mañana, es el que tomemos conciencia de lo que es seguir a Cristo, de lo que es acompañar a Cristo en la entrada en Jerusalén. Porque al renovar las promesas del bautismo, nosotros nos comprometemos a luchar contra el reino de las tinieblas y entregarnos a colaborar con Jesús en la extensión del reino de Dios. Hay dos reinos. Esto es una realidad que a veces no nos damos cuenta. En el Evangelio hay un pasaje en que el Señor realiza un milagro y expulsando un demonio que era mudo de uno. Y dice, estaba expulsando un demonio que era mudo. Sucedió
que cuando salió el demonio rompió a hablar el mudo y la gente se admiraron. Pero algunos de ellos dijeron: por Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a los demonios. Otros, para ponerle a prueba, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo queda asolado, y casa contra casa cae. Si pues también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo va a subsistir su reino? Porque decís que yo expulso los demonios por Belcebú. Si yo expulso los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por eso ellos serán vuestros jueces. Pero si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como vemos ahí, el Señor habla de dos realidades, que a veces son realidades misteriosas, sobrenaturales, en el mundo de orden espiritual. Y daros cuenta que en este combate del reino de Dios, los que pertenecen al bando de Cristo, al reino de Dios, en ese combate contra el reino de las tinieblas, pues conocen al jefe y saben que es Jesucristo resucitado. Los cristianos que tienen conciencia, los que están que han entrado en el reino de Dios, como decíamos la otra noche, esa corriente de vida que trae Cristo al mundo, en un mundo lleno del pecado, del sufrimiento, de la injusticia, del mal, el reino de las tinieblas. Y entonces los que trabajan integrándose en esa corriente del reino de Dios, pues conocen a su jefe, que es Jesucristo, Cristo resucitado, es nuestro jefe, y tratan con él, y saben lo que dice, y conocen sus planes, y son conscientes. Los que están en el bando del reino de las tinieblas niegan que exista su jefe. Esto es lo interesante. Niegan que exista el demonio. El demonio no existe. Eso es un cuento. Los que están en el bando del reino de las tinieblas, del demonio, esto no solo que no conocen ni tratan con su jefe, sino que niegan que su existencia. El demonio no existe, niegan su existencia. Y, por tanto, se ríen de aquellos que hablan del demonio y no se dan cuenta que están colaborando con él en su reino. El demonio, los que son colaboradores suyos, son instrumentos suyos para difundir el reino de las tinieblas en nuestra sociedad, no son conscientes de que son instrumentos del demonio. Son atraídos a su bando por los deseos de poder, por los deseos de dominio. El demonio está incitando a los deseos de poder y vienen los odios, las luchas políticas, los rencores, los deseos de llegar al poder para enriquecerse. El demonio está moviendo el deseo de dominar, de gobernar, de deseos de poder, y ese afán de poder trae luchas, enfrentamientos, odios. Los deseos de ganancias fáciles. Y entonces vemos que esos deseos que incita el demonio de una ganancia fácil viene la extensión de la droga. Y cuánto pecado, y cuánto sufrimiento, y cómo por una ganancia fácil. Los que son instrumentos del reino de las tinieblas ignoran a su jefe. No tienen conciencia de que son instrumentos suyos. El demonio se vale de personas que, sin saberlo, sin darse cuenta, están colaborando con ese reino. El demonio incita a la ambición de dinero, la ambición económica, y de ahí viene pues el hambre en el mundo. Unos países quieren acumular, vienen las guerras. Todo esto es el reino de las tinieblas. Por eso daros cuenta que esto es una realidad, pero los que trabajan en el reino de las tinieblas no se enteran dónde han caído, que están siendo instrumentos de los planes diabólicos.
incluso niegan. Le preguntaban en una ocasión al cardenal Lutzinger, cardenal de París, ¿usted cree en el demonio? En un programa de televisión. Y decía él, yo sí. ¿Y ya usted ha visto al demonio? Yo sí. ¿Y dónde ha visto usted el demonio? En los campos de exterminio nazi. Ahí he visto yo al demonio, la crueldad que supera la malicia posible del hombre. Ahí se ve la acción diabólica, en sufrimientos terribles, algo que no tiene explicación. Lo decía el cardenal Lutzinger, porque precisamente él era de origen judío, sus padres habían muerto en un campo de exterminio nazi. Por eso decía, ahí he visto yo la presencia del demonio. Pero ¿en qué consisten esos reinos? ¿Te das cuenta que Cristo es rey y va al combate contra el reino de las tinieblas, sumergiéndose en la pasión y muriendo en la cruz? Para vencer ese reino y establecer en nuestro mundo el reino de Dios. El reino de Dios, como en la misa de Cristo Rey se dice, es el reino de la verdad de Dios, es el reino de la vida, reino de la santidad, de la gracia, de la justicia, del amor. Es el reino de Dios. Y el reino de las tinieblas, ¿qué es? Pues todo lo contrario al reino de Dios. Es el reino de la mentira. ¿Cómo presentan lo malo como bueno y lo bueno como malo? El reino de las tinieblas, en tantas cosas que podríamos decir. Es el reino de la muerte. Ese reino se extiende con la droga, con la eutanasia. Es el reino de la muerte. Es el reino que verdaderamente es el reino de las injusticias, del pecado, de los vicios. Todo eso pertenece al reino de las tinieblas. Es el reino de los egoísmos. Es el reino de las grandes desigualdades sociales. Es el reino de las luchas, de los odios. Son dos realidades en las que estamos metidos. El combate entre el reino de Dios y las tinieblas se inició con la entrada de Cristo nuestro Señor en este mundo. Él trajo el reino, Él mismo era ya el reino de Dios. Venía a traer la luz, el amor, la vida de Dios para comunicarla a los hombres. Ese reino, ese combate que se inicia en la pasión, de una manera, pues es un combate que está descrito en el libro del Apocalipsis, que no es una cosa que pasará, no, es una cosa que verdaderamente está ocurriendo ya, el libro del Apocalipsis, donde se está llevando, por tanto, es el jefe de ese reino de las tinieblas, es el demonio, que se niega. Decía el Papa Pablo VI, en una audiencia general, la dedicó a hablar del demonio, y decía él, encontramos el pecado, perversión de la libertad humana y causa profunda de la muerte, porque es separación de Dios, fuente de la vida, y además, a su vez, ocasión y efecto de una intervención en nosotros y en el mundo de un agente oscuro y enemigo, el demonio. El mal no es solamente una deficiencia, sino una eficiencia, un ser activo que tiene un plan, una eficiencia, un ser vivo, espiritual, pervertido y perversor. Terrible realidad, decía Pablo VI, misteriosa y pavorosa. Se sale del cuadro de la enseñanza bíblica y eclesiástica y él niega reconocer su existencia. No, es una realidad. Y decía él en esa misma audiencia, Pablo VI, es el enemigo número uno, es el tentador por excelencia. Sabemos también que este ser oscuro y perturbador existe de verdad y que con alevosa astucia actúa todavía, está activo en el mundo. Es el enemigo oculto
que siembra errores e infortunios en la historia humana. Los males y sufrimientos tienen su origen en él. Debemos recordar la parábola reveladora de la buena semilla y la cizaña, síntesis y explicación de la falta de lógica que parece presidir nuestras sorprendentes vicisitudes. Es el enemigo del hombre. Es el que sugiere las ideologías. Es el que sugiere las ideologías, el nazismo, todo aquello de los campos de exterminio, el comunismo, el capitalismo, el laicismo que trata de dominar en España. El laicismo es el que lo sugiere. La primera fuente de toda esta mentalidad es él. Él fue vencido por la cruz de Cristo. Y los cristianos que de verdad quieren seguir al Señor y se comprometen con el reino de Dios, han de participar en la cruz. Seguirle es seguirle dispuestos a participar en el misterio de la cruz. Porque los trabajos y sufrimientos, el apóstol, el que verdaderamente quiere seguir al Señor, ha de estar dispuesto a lo que venga, porque será perseguido, será rechazado. Y esos son medios que el sufrimiento, son los medios que se pueden llamar pobres. En ese reino de Dios, en ese combate, hay medios pobres, cosas que parece que no tienen importancia, que es la participación en la cruz, el sufrimiento, los pequeños sacrificios ofrecidos en favor del reino de Dios. Y hay medios ricos, como es, por ejemplo, las procesiones de Semana Santa. Son medios ricos, un esplendor externo, las procesiones, el lujo, los pasos, son medios también, porque los alejados de la Iglesia, a lo mejor el ver al Cristo clavado en la cruz, el Señor les toca el corazón, por tanto todo eso es bueno, pero son medios de esplendor. Unas jornadas mundiales de la juventud son medios ricos. Pero mirad, la fuerza del reino de Dios está en los medios pobres, en aquella mujer que hace un rato de adoración eucarística, pidiendo por la conversión de los pecadores. Ahí está la fuerza del reino de Dios. No está en las procesiones, no, ni en los congresos. La fuerza del reino de Dios está en las cosas pequeñas, en los pequeños sacrificios, en los pequeños sufrimientos ofrecidos al Señor, en eso pobre que parece no tiene importancia. En aquel enfermo que acepta la cruz y la ofrece al Señor, ahí está, en esos medios pobres, ahí está la fuerza principal. Y por eso daros cuenta que en la Iglesia no hay nada que sea desperdicio. Si se persigue a la Iglesia, si hay mártires, precisamente el sufrimiento en esa persecución, en la fuerza de la Iglesia va a vencer el reino de las tinieblas. Por tanto, la Iglesia nunca sale perdiendo. Los enemigos de la Iglesia son los que saldrán perdiendo siempre. Los enemigos de la Iglesia son los que saldrán perdiendo siempre. La Iglesia nunca sale perdiendo, porque el sufrimiento que el cristiano asume, ofrecido a Dios, es la fuerza del reino de Dios. Y darnos cuenta cómo ese combate del reino de Dios, hay un texto del libro del Apocalipsis que nos habla de esa realidad. Y dice el libro del Apocalipsis: una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Está encinta, así se representa a la Inmaculada, una corona de 12 estrellas, la luna bajo sus pies, vestida del sol. Dice, está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. Y dice más adelante, entonces
Se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. El Papa, en una reunión que tuvo con los obispos de Oriente Próximo, un sínodo, pues leyó este texto y hizo un comentario. Mirad, ese combate entre el reino de Dios y las tinieblas existía ya antes de la creación del mundo. El combate entre Miguel y sus ángeles y el dragón, esa lucha entre el reino de Dios y las tinieblas, esto ya tuvo lugar antes de crear el mundo y crear la humanidad, en ese combate. Y después de que el dragón, el demonio, la serpiente, hizo caer a la mujer, el demonio tiene cierto dominio en la humanidad, sobre el hombre. Entró el mal, el sufrimiento. Y entonces ese reino de las tinieblas trata de rechazar el reino de Dios. Como dice ahí, trata de combatir y perseguir al hijo y a la mujer, es decir, a Cristo y a la Iglesia. Hoy la serpiente quiere echar un río de agua para arrasar a la Iglesia y arrasar a Cristo de la sociedad, eliminar a Cristo y a la Iglesia de nuestra sociedad. Y Benedicto XVI comenta, lo voy a leer lo que dice él, comenta estos versículos que hemos leído. Se dice que el dragón vomita un gran río de agua contra la mujer que huye para arrasarla. Y parece inevitable que la mujer se ahogue en ese río. Parece que la Iglesia está a punto de extinguirse en esta sociedad, en que no se la nombra para nada ni se quiere saber nada de ella. Dice, y parece inevitable que la mujer se ahogue en ese río, pero la buena tierra traga el río de forma que éste ya no puede hacer daño. Pienso que el río es fácil de interpretar. ¿Qué es ese río de agua? Son esas corrientes que a todos dominan y que quieren que desaparezca la fe de la Iglesia, que parece no tener ya lugar ante la fuerza de estas corrientes que se imponen como la única racionalidad, como la única forma de vivir. Y la tierra que absorbe esas corrientes es la fe de los sencillos, ese grupo de personas que en una parroquia hacen adoración eucarística y rezan. Ahí está la fuerza del reino de Dios, en la adoración, en la oración. Esas corrientes es la fe de las almas sencillas, esa madre de familia que está entregada a sus hijos y le ofrece al Señor su trabajo, que su marido está enfermo y ella se dedica a él con espíritu de sacrificio. Todo lo que eso hay de amor en nuestro mundo, de la gente sencilla, de oraciones, de pequeños. Dice, esas corrientes, dice, y la tierra que absorbe esas corrientes es la fe de los sencillos, de las almas buenas, sencillas que hay en todas partes, que no se deja arrastrar por esos ríos y salva a la madre y salva al hijo. Y son fieles a rezar el rosario todos los días, una cosa que parece tan simple. La fuerza de la Iglesia está en esa anciana que no deja el rosario todos los días de rezarlo. La fe de los sencillos es la sabiduría verdadera. Son hijos de la Iglesia, llaman a la Iglesia, llaman al Papa. Y esta sabiduría verdadera de la fe sencilla,
que no se deja devorar por las aguas, es la fuerza de la Iglesia. Y el Papa, en esta meditación, nos dice esas corrientes cuáles son. Son las desigualdades sociales, el hambre en el mundo y los ricos que acumulan, cuando oímos esos casos de algunos políticos que acumulan millones de euros. ¡Qué ciegos! ¡Qué ceguera! Y la gente se muere de hambre. Ahí está esa realidad del reino de las tinieblas, las grandes injusticias sociales. Las ideologías terroristas, la difusión de la droga. En México el Papa sabía lo que hay allí, lo extendido que está eso. Los desórdenes en la vida matrimonial, la abundancia de los divorcios, la abundancia de los abortos. Esa es esa corriente que quiere quitar la fe en nuestra sociedad y que quiere acabar con la Iglesia y con Jesucristo, eliminar a Jesucristo de la sociedad. Y el mismo Papa, la pérdida del sentido moral. Y el Papa lo concreta en esta meditación. Pensemos en las grandes potencias de la historia actual. Pensemos en los grandes capitales que esclavizan al hombre y además el poder de las ideologías terroristas. Aparentemente, en nombre de Dios se ejerce la violencia. Todo este terrorismo que conocemos, tan tremendo. Pero no se trata de Dios. En nombre de Alá quieren hacer esos atentados y esos coches bombas. O son falsas divinidades. Además, la droga, ese poder que cual fiera voraz extiende sus manos por todos los rincones de la tierra y destruye. Es una divinidad, algunos la adoran, pero una divinidad falsa que ha de caer. Y también la forma de vida propagada por la opinión pública, que hay que ser modernos, actuales, y todo vale. Las uniones de hecho, que ya el matrimonio, aquí lo dice el Papa, hoy se hace así, el matrimonio ya no importa. ¿Para qué casarnos? Ya ni siquiera por lo civil. La castidad ya no es una virtud. La castidad es una tontería, es ser unos reprimidos. Y así sucesivamente. Esta es esa corriente que hay en el mundo que quiere acabar con la Madre y con el Hijo, con la Iglesia y con Cristo. El Padre Virar dice en La Madre del Cristo de Total, dice: tenemos enfrente las fuerzas esparcidas por los aires, como dice San Pablo, fuerzas del todo sobrehumanas, y estamos vencidos si de antemano si las acometemos solo con fuerzas a nuestra medida, como son la política. Los políticos no van a solucionar nada. Que den normas y leyes, pues sí, ya podemos hablar de la violencia machista y todo eso. Si no cambian los corazones, los crímenes siguen aunque haya leyes. Pues están muy bien las leyes, pero si los corazones son egoístas y no tienen amor, seguirán los crímenes. Porque lo que hay que cambiar es el corazón. Las leyes no hacen nada si no cambia el corazón de los hombres. Por tanto, no esperemos de los políticos. Las asambleas, las reformas sociales, los armamentos, ellos, los que están al servicio del reino de las tinieblas, no ahorran ningún esfuerzo. Los hijos de las tinieblas son más espabilados que los hijos de la luz. ¿Cómo trabajan ellos? No debemos ahorrar ningún esfuerzo de santidad. ¿Cuál es el remedio? Pues lo que hemos estado meditando estos días, que nuestra vocación como cristianos es vocación a la santidad. Las tinieblas solo se remedian con la luz. Se remedian con que los cristianos de verdad seamos luz del mundo. La corrupción se evita con la sal.
con que los cristianos de verdad seamos sal del mundo, seamos lo que debemos de ser. Lo peor de todo es la somnolencia de los cristianos, decía el Papa, que no nos enteramos de este combate. Parece que no existe nada de esto, dice el Papa Benedicto XVI en Jesús de Nazaret. Comentando la oración del huerto, dice: la somnolencia de los discípulos sigue siendo a lo largo de los siglos, estamos dormidos, no nos enteramos, no le damos importancia. No está pasando nada, cuando está pasando tanto. Esta somnolencia es un embotamiento del alma, que no se deja inquietar por el poder del mal en el mundo, no pasa nada. Por toda la injusticia y el sufrimiento que devasta la tierra. Es una insensibilidad que prefiere ignorar todo esto. El avestruz oculta la cabeza y no quiere saber nada. Se tranquiliza pensando que en el fondo no es tan grave, para poder permanecer así en la autocomplacencia de la propia existencia satisfecha. Ante los discípulos adormecidos y no dispuestos a inquietarse, el Señor dice: me muero de tristeza de ver que mis discípulos están dormidos, como allí dormían junto a Él en la oración del huerto. El Señor, al renovar las promesas del bautismo, es decirle al Señor que queremos comprometernos por el reino de Dios, que queremos ser de su bando. Y no podemos olvidar las palabras del Señor: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Y dice el Señor en San Mateo: quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Los cristianos hemos de tomar parte. Por eso, mirad, podíamos terminar esta catequesis o conferencia preguntándonos, al comenzar ahora esta Semana Santa, en estas vísperas, antes de que renovemos el sábado por la noche la promesa del bautismo, ¿en qué bando estoy yo? Eso debemos preguntárnoslo, porque a veces no nos enteramos. ¿A qué bando pertenezco yo? ¿Dónde estoy yo? Mira, a ver qué piensas como examen, para ver yo en qué bando estoy. Piensa a ver lo que tú piensas acerca de la eutanasia. ¿Qué piensas tú acerca de la eutanasia? De la ideología de género. ¿Qué piensas tú respecto a esto? Del divorcio, de las uniones homosexuales. ¿Qué piensas tú sobre eso? Y si para ti es más importante la disciplina de partido, votando sea lo que sea, o la fidelidad a Cristo, y tú mismo, cada uno, podrá ver de este modo, examinándose sobre esto, que pienso yo sobre esto, si pertenece o no al bando del Señor.